Bueno, ahí vuelven. Bueno, ahora sí. Bueno, buenos días con todas y con todos. Vamos a darle continuidad a nuestro curso de generación de proyectos de investigación. En primer lugar, quisiera como relevar algunas ideas fuerzas de la clase anterior. Luego, entonces, quisiera plantearles la reprogramación, digamos, clarificar el ejercicio que vamos a tener de aquí a un par de semanas, que tiene que ver con el estado del arte. Y en tercer lugar, voy a trabajar específicamente clarificando la pauta de ejercicio del estado del arte y retomando algunos contenidos que están presentes en el artículo que tenían que haber leído para el día de hoy, ¿ya? Entonces, en primer lugar, decirles que dentro de las dos clases que tuvimos del semestre, en la última clase, que fue una exposición, digamos, de alguna otra manera dialógica y de algún trabajo relativo a pensar ideas de investigación. Básicamente lo que trabajamos fue las fuentes de las ideas de investigación, cómo éstas se pueden inscribir en un proceso mayor de investigación, ¿ya? Ahí ustedes me dieron a entender algunas ideas cuyo criterio de formulación de alguna otra manera tenía que estar más vinculado a su experiencia de las prácticas curriculares, no de manera exclusiva, pero sí lo importante es que sea una problematización, algo que le haya surgido de su propia vinculación con los espacios sociales, los espacios institucionales, a partir de los cuales se le generó algún tipo de motivación, ¿no? Entonces, discutimos eso en la clase anterior. Hoy día vamos a retomar la fase de lo que es la construcción del problema de investigación, ¿ya? Ese es el momento en el cual estaríamos retomando en función de la construcción de ideas de interés, y ahora vamos a pasar al tema de la configuración de un estado del arte, o también conocido como estado de la cuestión, ¿ya? Antes de iniciar el tema de las clases y en función de la ruta de hoy, en segundo lugar, quisiera entonces clarificar un poco para que tengamos una perspectiva de contexto respecto a cómo vamos a abordar el semestre en estos tiempos que nos quedan. Para eso, les voy a compartir la pantalla inmediatamente. Para que tengo hartas cositas subidas acá. Entonces, presentar ahora, les comparto toda tu pantalla. Cualquier duda o consulta, por favor, solo me interrumpen, ¿ah? Profesor, me dicen o escriben en el chat para que podamos... Bien, ¿se logra ver ahí? Si me dice alguien con voz, por favor. Sí, profe. Perfecto, entonces aquí Sí. tenemos, aquí en rojito, aquí está la programación de las competencias y las subcompetencias. Es la subcompetencia que vamos a priorizar en función del producto final que necesitamos tener como una síntesis del proyecto de investigación para darle continuidad, como les decía, el siguiente semestre, ¿ya? Esa es la subcompetencia que priorizamos, que tiene que ver con diseñar una propuesta de investigación de diseño cualitativo cuantitativo mixto, integrando la experiencia de las prácticas curriculares, que era lo que le estaba reforzando recientemente. Entonces, aquí estábamos en la semana anterior, que fue la reprogramación. Hicimos una cápsula de reprogramación que está subida en el iAula, un poco explicando esta cuestión, pero quiero reforzar algunas ideas. Hoy día vamos a retomar lo que es el estado del arte, y para eso tenían una lectura, ¿cierto?, que tiene que ver con el análisis del conocimiento acumulado, indagación para nuevos sentidos, que es un artículo del 2016, que yo voy a retomar el día de hoy en la aula. Luego de esto, la idea es que en esta semana y para la próxima semana ya traigan, o sea, digamos, para la próxima semana al día 24 de julio, es decir, al viernes de la próxima semana, no en el día que nos toca clases, ya entreguen la pauta de ejercicio número 1, que yo se las voy a clarificar. ¿Ya? En el transcurso de la presentación yo les voy a clarificar en qué consiste esa pauta de ejercicio, cómo se hace, darle orientaciones y un poco lo que voy a trabajar hoy, ¿ya? Esa pauta tiene que ver con el estado del arte
una aproximación al estado del arte sobre sus temas de interés. Ese es el objetivo de esa pauta de ejercicio, a partir de lo cual vamos luego a poder delimitar una pregunta de investigación más acotada, ¿ya? Entonces aquí vamos a presentar, aquí yo les voy a, la próxima semana también les voy a presentar la pauta del trabajo final, ¿ya? Y vamos a avanzar en lo que es la noción de construcción y fundamentación del problema, con base también en la pauta que les voy a presentar, y ahí nosotros vamos a alimentar con algún texto de lectura que nos falta especificar, ¿ya? Luego de esa semana, ustedes entregan el viernes 24 de julio, ¿ya? En esa semana. La semana subsiguiente tenemos el proceso de retroalimentación del ejercicio número 1, ¿ya? Y ahí vamos a discutir, vamos a abrir un poco más el diálogo. No va a ser como una clase expositiva, sino más bien ahí la idea es que vamos trabajando por grupos, la delimitación de la pregunta y su conexión con los objetivos de investigación, para lo cual yo igual les voy a facilitar verbos, ¿cierto?, para la creación de objetivos, y vamos a intentar también trabajar en el mismo tiempo la relación entre la delimitación de la pregunta y la construcción de objetivos de investigación, con algún apoyo también de mi parte en términos de exposición general. Aparte de la retroalimentación de los ejercicios, porque ahí yo voy a tener que hacer un esfuerzo que ustedes me entregan el viernes. Yo trabajo de martes a jueves en la universidad, de todas maneras igual haría el esfuerzo de poder revisar el día lunes, en la noche, por ahí, lo que ustedes me entreguen, para desde ahí yo poder hacer una retroalimentación más adecuada para la semana subsiguiente. Después vamos a tener el tema de los lineamientos metodológicos, dado que no vamos a desarrollar todos los puntos de los lineamientos metodológicos, porque eso lo vamos a retomar o se va a retomar en la clase siguiente, en el curso siguiente. Necesitamos especificar un texto que nos dé cuenta de la producción y análisis de datos, cómo que se producen y se analizan los datos para que eso quede enunciado en el trabajo final, en el proyecto de investigación, que se entregaría no la semana, no en el mismo momento en el cual tenemos la clase, sino que la última clase va a ser justamente una retroalimentación de la evaluación integral, que es la evaluación, digamos, final, que incluye el ejercicio del estado del arte, es decir, estamos trabajando desde el punto de vista de un proceso de elaboración, ¿cierto? Por eso mismo tiene sentido la evaluación, la evaluación formativa, que se discutió en la reunión biestamental, ¿cierto? Y también los procesos de autoevaluación, que ya nos referiremos a eso más adelante. Y aquí ya entregan ustedes el 14 de agosto, entregan el documento que sería la construcción y fundamentación del problema de investigación y los lineamientos metodológicos, ¿ya? Ese es nuestro objetivo central, porque entre el 17 y el 21 de agosto, según lo que informó Boris Valdenegro, se cierran las actas y, por tanto, tenemos 5 semanas de trabajo, arduo trabajo, para poder desarrollar nuestro objetivo central, que tiene que ver justamente con esta construcción y fundamentación del problema de investigación y lineamientos metodológicos. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, Valentina. Igual que alguien me retroalimente, porque así yo puedo seguir avanzando, porque la verdad que veo solo, es como que me veo a mí mismo en la pantalla, entonces no. Perfecto, muchas gracias, Micael. Dígame. Yo no entiendo algo. Dígame. El 24 de julio es la entrega de la pauta del ejercicio del estado del arte. ¿Y Sí. el otro? Es la última es el 14 de agosto. Ahí se entrega todo. Ahí se entrega claro, exactamente. Y la próxima clase vamos a hacer la presentación de la pauta del trabajo final, para que ya tengan claridad de cómo vamos a ir avanzando. Yo voy a ir acompañando ese proceso, pero se entrega todo el 14 de agosto, ¿ya? Vaya. Que es un documento que en realidad cuando le entreguemos la pauta no es como se darán cuenta, luego cuando yo les explique el tema del estado del arte, no es un gran documento, no es un documento de 25 páginas, no, más bien es la capacidad de ir sintetizando ideas respecto del proyecto, ¿no? Así que el 14 de agosto, que es día, me parece que es día, ya les digo, claro, el día viernes de esa semana,
que también en caso de que exista algunas dificultades, porque yo entiendo que van a tener muchas evaluaciones, y como esto es un proceso de generar un producto final, que es un proyecto, difícilmente lo podemos pedir antes, para que se entienda también, en el sentido de distribuir las evaluaciones en términos más o menos equitativos va a ser un poco difícil, entonces ustedes van a estar cargadas y cargados esa semana, que es la última semana. Entonces la alternativa que yo les puedo proponer, en caso de que exista la necesidad de más tiempo, es que me entreguen no el viernes, sino el domingo, porque yo no voy a revisar en realidad ni el sábado ni el domingo, ¿ya? Entonces también podemos llegar a un acuerdo en caso de que ustedes me digan, profesor, sabe que necesitamos un poquito más ese fin de semana para poder cerrar con las compañeras y los compañeros, perfecto, ni un problema, lo entregan el día domingo, 14, 15, el 16 de agosto, ¿sí? Valentina, adelante. Profe, lo que pasa es que usted dice que el 24 de julio se entrega la pauta del ejercicio. El 14, perdón, el 24 de julio, sí. Se entrega realizada, entonces esta pauta la va a enviar antes a No, nosotros. ahora la voy a explicar. Esa es la clase de hoy. Ya, ya. Estado del arte, ya tenemos la pauta, se las voy a explicar, voy a hacer un ejercicio, ¿cierto? Esa es la idea. Y voy a presentar para que quede súper claro el tema del estado del arte hoy día. ¿Ya? Ya, y o sea, nos va a mandar como estas pautas de ejercicio, pero el 14 el proyecto va a estar completo. Exactamente, el 14 de agosto. Al 24 de Son como julio avances, ¿o no? es un avance simplemente, Ya. el 24 de julio es un ejercicio, no es algo que se va a evaluar, porque justamente, recuerden los acuerdos que se establecieron en la vía estamental, tiene que ver con una evaluación final, que es una evaluación de proceso, ¿sí? Y es una evaluación formativa. Ya, obviamente hay elementos de contenido y de cumplir con los requerimientos que responden a las rúbricas, digamos, de contenido, ¿no? De lograr lo que se está pidiendo en el fondo, ¿no? ¿Ya? Pero tranquilas y tranquilos que en realidad lo primero es un ejercicio, ¿ya? Por eso que yo voy a revisarlo antes para poder hacer una retroalimentación de ese ejercicio, y ahora ya se van a dar cuenta en la medida que yo les vaya presentando en qué consiste, ¿vale? ¿Les parece? Ya, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces tenemos dos instancias, un ejercicio al 24 de julio y la entrega del trabajo final, que yo diría que puede ser el 14, como también puede ser el 16, domingo 16, en caso de que no alcancen, porque la siguiente semana ya tenemos que cerrar la acta y ahí también para nosotros va a ser pesadito, porque, claro, yo tengo media jornada y tengo 4 cursos, o sea, igual es fuerte. Y son bastantes estudiantes, entonces va a ser un trabajo arduo. Pero bueno, ahí todos hacemos el esfuerzo que es necesario para salir adelante. Bien, voy a continuar entonces ahora con el objetivo central de hoy, que es la presentación, que era el tercer elemento, ¿cierto? Que es la presentación del estado del arte, cómo vamos a hacer el trabajo, y también voy a hacer unas demostraciones para que ustedes puedan tener elementos más claros de cómo hacer. Bien, a ver, ¿para dónde me voy? Compartir pantalla, aquí. Toda tu pantalla nuevamente. Y nos vamos acá, permitimos. Y aquí está la presentación. ¿Se logra ver? ¿Logras ver la presentación? Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Perfecto. Bien, esto es el estado del arte que lo estuvimos construyendo con mi colega Boris Valdenegro, ¿ya? Primero quiero hacer una introducción del concepto, un poco la historia del concepto, que se origina en Estados Unidos a fines del siglo XIX, y tenía que ver con la noción de un nivel alcanzado por un arte específico, es decir, una cierta evaluación de un nivel de un arte. Por eso es que viene la idea del estado del arte, porque estaba constituido como un nivel que se alcanza una obra, un arte específico, ¿sí? En el ámbito de la ciencia humana. Pero a comienzos del siglo XX se redefine esta idea como estado del arte que de alguna otra manera conserva el sentido inicial, pero se comienza a aplicar a otro ámbito de la construcción de la ciencia o de los avances de la ciencia. Y en ese mismo sentido, básicamente un estado del arte, de las primeras definiciones que teníamos desde el punto de vista de Norteamérica, donde surge, es el estado actual del desarrollo de un tópico, ¿ya? Que tiene que ver con una materia, una temática, que puede ser práctico o tecnológico. Esta idea de lo práctico, lo tecnológico, luego nuevamente se amplía al campo de las ciencias sociales y desde ahí entonces se va a más o menos definir o conceptualizar un estado del arte como una investigación sobre la producción investigativa de un determinado fenómeno.
¿ya? Y eso es clave. ¿Por qué? Porque va a permitir develar la dinámica a partir de la cual se ha desarrollado la descripción, explicación o comprensión del fenómeno de estudio y la construcción de conocimientos sobre el saber acumulado. Por eso que es tan importante, antes de delimitar una pregunta de investigación, es poder generar una primera aproximación de estado del arte para saber qué se ha dicho al respecto. ¿Por qué? Porque algo que yo me pregunto respecto de mi propia práctica curricular, de un tema de interés, puede ser que eso ya exista en términos de investigación. Por lo tanto, yo tengo que primero situarme en el ámbito, ¿cierto?, temático, y después vamos a especificar cada uno de los pasos, pero situarme para poder saber si es que mi investigación está produciendo o no un aporte al conocimiento, algo nuevo, una perspectiva nueva, una metodología novedosa, es decir, y que luego me permite, entonces, a través de la producción y del logro de ciertos, de identificación, perdón, de ciertos hallazgos, me va a permitir discutir con aquello que se ha producido respecto de esa temática, ¿ya? Es la construcción de conocimientos sobre ese saber acumulado. Por lo tanto, yo tengo que primero navegar en ese saber acumulado y va a ser un elemento obviamente básico, indispensable para definir mi propia estructura de investigación y que lo que se va a operacionalizar a través de una pregunta de investigación. Entonces, digamos, en general se comete el error de poder definir ciertas preguntas sin antes poder tener una navegación por un estado del arte del tema que me interesa trabajar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer y que eso justifica un cierto vacío de conocimiento, ¿cierto? A partir del cual mi investigación podría generar un pequeño aporte. Generalmente la idea de la ciencia es modesta en realidad, es decir, uno da un pequeño paso, ¿cierto? Pero esos pasos se entienden como en el ámbito del acumulado de conocimiento y de las discusiones al interno que existen respecto de la producción de conocimiento, ¿ya? Porque vamos a ver distintas perspectivas epistemológicas también del estado del arte a continuación. La idea fuerza aquí es que se justifica la construcción de un estado del arte como una investigación sobre la producción investigativa de un fenómeno determinado, ¿ya? Y nos sirve para delimitar mejor nuestra pregunta de investigación y así identificar un vacío, ¿cierto?, en la investigación que se ha producido sobre un tema específico. Eso. Aquí tenemos, digamos, de un autor que saqué del 2014, que no es solo para complementar, que es una guía para construir estado del arte, solo digamos, esto se procesa con Atlas-T y tiene que ver con algunos elementos del estado del arte respecto de cómo se construyen los antecedentes, pero no lo voy a explicar porque es más complejo, solo lo dejo ahí, ¿cierto?, para que ustedes puedan ver la complejidad de un estado del arte, cuestión que no nosotros vamos a alcanzar a hacer, digamos, en esos términos, pero para que entiendan el alcance, las limitaciones, ¿cierto?, y las distintas como dimensiones que aborda un estado del arte, ¿ya? Así que después ustedes lo pueden revisar porque yo voy a subir esta presentación al e-aula como complemento. Hay ciertas diferencias conceptuales que hay que tener claras respecto de qué es un estado del arte y qué es un marco teórico, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿ya? Generalmente podría surgir esa pregunta, por eso coloco esta cuestión acá. Espérate que alguien llegó. Admitimos. Perdón. Hola, Iván. Bien. Tenemos entonces que el estado del arte es un marco de referencia a la investigación. Es el primer momento en que se desarrolla una investigación, en realidad, el estado del arte, ¿no? En cambio, el marco teórico establece los modelos explicativos para analizar o intervenir los problemas investigados. Es diferente, es decir, yo a través del marco teórico tengo mis premisas a partir de las cuales voy a interpretar la subjetividad, ¿cierto? Si voy a aplicar entrevistas, voy a tener que tener un marco teórico de referencia para poder, ¿cierto?, explicar el fenómeno. En cambio, el estado del arte tiene que ver con las investigaciones que se han producido respecto del fenómeno, ¿ya? Y de alguna otra manera da cuenta el estado del arte de los avances de la investigación en particular en un área, ¿cierto? En cambio, el marco teórico es la base donde se construye la investigación y es el que aclara y explica los conceptos para realizar la investigación, que son los conceptos centrales que vamos a trabajar una vez que se definan los constructos psicosociales que se van a abordar. También tenemos algunas diferencias respecto de lo que es un estado del arte y una revisión documental. La revisión documental se relaciona
digamos, se relacionaban con las experiencias investigativas, con la posibilidad de intervención en fenómenos específicos. El estado del arte, en cambio, nace con la pretensión de hacer un balance de la investigación en la región, o en este caso en la localidad, dependiendo también de nuestra delimitación espacial y temporal, digamos, de la búsqueda de ese estado del arte. ¿Ya? Entonces el estado del arte es un concepto más amplio que una revisión documental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente quiere hacer un balance, no es solo identificar qué documentos o qué investigaciones existen, sino tengo que hacer un procesamiento de esa información. Y también se distingue de la idea de búsquedas de evidencia, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Esto está extraído del texto obligatorio que tenían que leer, solo estoy haciendo una síntesis de los elementos centrales, ¿cierto? Y acá las diferencias tienen que ver con la búsqueda, entre la búsqueda de evidencia y el estado del arte, en que la búsqueda de evidencia se hace a partir de la lectura de las investigaciones previas sobre el fenómeno de estudio y de las conclusiones e hipótesis propuestas en tales procesos de conocimiento. El estado del arte, en cambio, en la búsqueda de evidencia se convierte en el punto de partida del estado del arte. Sí, en base a las evidencias, yo construyo cuáles son las principales líneas de investigación, cuáles son los principales abordajes teóricos, metodológicos sobre los cuales se ha abordado un tema, ¿sí? Siempre el estado del arte es más complejo que la revisión documental y la búsqueda de evidencia. ¿Por qué? Porque la búsqueda de evidencia, partimos con la búsqueda de evidencia para poder generar este balance de investigación, de investigaciones que se han producido, que ya existen siempre en la temática de interés. Si yo quiero estudiar violencia escolar, ¿cierto? Perfecto, entonces me toca buscar sobre violencia escolar, es el tema, esa es la problemática, la temática. A eso se refiere con la búsqueda, ¿cierto? Un balance de la investigación de la temática, ¿ya? Y la podemos ir especificando aún más, pero el ejercicio está orientado a la delimitación de una pregunta de investigación, por lo tanto, nos situamos en una temática. Bien, esa diría yo que es como las diferencias centrales, digamos, que son subsumidas por el estado del arte respecto a una revisión documental para generación de un balance de investigación y el estado del arte como un punto de partida de las búsquedas de evidencia a partir de las cuales se van identificando estos lineamientos, ¿cierto? Y desde ahí entonces se facilita el balance de las investigaciones que conocen un cierto fenómeno específico, un tema específico. Esto es un poco más complejo, pero igual yo quiero plantearlo porque no hay como toda afirmación, ¿cierto? De la realidad o construcción de alguna temática de interés o de investigación tiene que ver con elementos epistemológicos. Entonces hay distintas posturas epistemológicas del estado del arte. Aquí es bien interesante esta distinción porque nos plantea, aquí les puse las posturas constructivistas del estado del arte y también tenemos las posturas epistemológicas de la teoría crítica del estado del arte, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden observar algunas distinciones respecto de cómo se concibe ontológicamente la realidad, cómo se conciben las premisas de conocimiento al orden epistemológico y al orden instrumental de cuáles son las técnicas de análisis de información que se usan. Básicamente, y con esto no quiero alargarme, ¿cierto?, por el poco tiempo que tenemos, pero básicamente aquí lo que hay que entender es que desde el punto de vista de la epistemología, el enfoque constructivista implica una visión hermenéutica de aproximación a la comprensión de los textos que son expresión de los investigadores y de las lecturas de la realidad de los contextos, ¿ya?, investigados. Entonces, la perspectiva constructivista supone como premisa a la base de que existe permanentemente una interacción dialéctica entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ¿cierto? O entre sujeto y sujeto de conocimiento, ¿cierto? Para, de alguna otra manera, buscar esta información, estas investigaciones. Es decir, la investigación se entiende como una construcción dialéctica entre sujeto, objeto, sujetos y sujetos, ¿cierto? Sujeto investigador, sujeto investigado, investigada, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso de construcción, ¿cierto?, de la realidad, porque obviamente se contraponen las perspectivas quizás más positivistas que establecen de que existe una realidad independiente de las formas en las cuales los seres humanos construyen significaciones sobre esa realidad. Este es un debate epistemológico que en filosofía de la ciencia es importante tener claro, y supongo que ustedes lo vieron en epistemología. Aquí lo importante es la teoría crítica,
¿cierto? Que tiene que ver con una hermenéutica, pero con una hermenéutica crítica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Aquí tenemos esta dimensión que les estoy mostrando en términos de la epistemología. Parte por dos premisas fundamentales. Que la hermenéutica crítica es que el conocimiento no es reproducción conceptual de datos objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y constitución de sujetos sociales. Hay una diferencia con la anterior. Hay una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad y conlleva una aspiración de ser una fuerza transformadora de las múltiples y complejas realidades sociales. ¿Ya? Es decir, aquí lo que hay es una especie de relevamiento de la dimensión ética y política de la investigación que nosotros hacemos como herramienta, ¿cierto?, que apunta hacia procesos de transformación social, que apunta hacia procesos de creación participativa de las verosimilitudes y la posibilidad de generar condiciones para la emancipación de los sujetos y, por tanto, la superación de las condiciones de desigualdad estructural que existen en la sociedad. Esto es un gran, es una concepción que tiene que ver con un utopismo realista, es decir, en qué medida es posible generar transformaciones concretas en los espacios concretos en los que estamos, ¿ya? Con esto quería un poco relevar o darle importancia a que cuando hablamos del estado del arte hay distintas posturas o premisas que están a la base de la constitución de los estados del arte, y obviamente la idea es que ustedes ahí vayan identificando sus pulsiones en el sentido de si esto es mi investigación, va a tener una perspectiva más crítica, se va a cuestionar también, digamos, el mainstream o de alguna otra manera aquellas ideas estabilizadas que se empiezan a reproducir también en las comunidades científicas o generar también preguntas que no necesariamente son preguntas del orden, sino también preguntas críticas, ¿ya? Por lo tanto, esto lo dejo ahí como una dimensión para la discusión también de ustedes. Aquí me voy a pasar al ejercicio que vamos a desarrollar, ¿ya? Que se los voy a mostrar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien este? La guía de ejercicio 1, perfecto. Esta es la guía de ejercicio que ya está lista, que una vez que yo termine acá la voy a subir al aula, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer en la descripción de la tarea? Y aquí ya paso a elementos más procedimentales, ¿ya? Hice la introducción conceptual, algunos elementos epistemológicos, distinciones entre un estado del arte, revisión documental y marco teórico, y aquí entonces vamos ya a situarnos en el ejercicio, en clarificar el ejercicio, ¿cierto? Y voy a hacer algunas demostraciones de cómo hacer, ¿ya? Para darle un poquito más de claridad a esta tarea, a este ejercicio. Construir un estado del arte sobre el problema de investigación definido por cada grupo, que tenía un mínimo de 4 y máximo de 5 integrantes, que fue lo que acordamos anteriormente. Ya aquí hay una definición. La formulación del estado del arte sobre una temática o problema de interés es un trabajo previo a la delimitación de la pregunta de investigación. Pues la idea es que lo que se proyecta estudiar debe ser más o menos novedoso y debe dialogar críticamente con las investigaciones existentes y sus formas de producir conocimiento. Ese es el desafío que tenemos por delante, estimadas y estimados estudiantes. Procedimiento. Se deben buscar artículos de investigación empírica en los buscadores que a continuación se señalan. Aquí yo les coloqué buscadores ya para poder orientar la tarea. Tenemos buscadores de revistas Redalic, Cielo, Google Académico. Por favor, no busquen en Google solamente, porque generalmente uno tiende a poner en Google un nombre de alguna investigación. No, aquí lo que vamos a hacer es un poquito más específico respecto de los buscadores, tanto de revistas generales de la región, ya que son Redalic, Cielo y Google Académico, y también de revistas de psicología. Y en revistas de psicología, aquí tenemos, y además para que ustedes las conozcan, porque generalmente se conocen poco las revistas y lo que se produce en América Latina, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, voy a copiar este, por ejemplo, que son todas las revistas de psicología nacionales que existen, ¿ya? Que es del Colegio de Psicólogos, en la página del Colegio de Psicólogos uno puede ahí identificar todas las revistas, o por lo menos las actualizadas hasta ese momento, ¿cierto? En la página web, en el sitio web del Colegio de Psicólogos, las revistas de psicología nacionales, ¿ya? También tenemos revistas de psicología internacionales que son importantes, como la Red Interamericana de Psicología, que es la que establece una de las principales redes de, digamos, de psicología a nivel de Latinoamérica, que es de la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología,
donde tiene distintos grupos, ¿cierto? Y dentro de eso también hay grupos de social comunitaria, hay grupos de psicología educacional, hay distintos grupos que también van publicando ciertos dossiers en algunos números de algunas revistas, ¿ya? Lo digo porque yo participo en la red de psicología comunitaria de esa red interamericana de psicología, y también hemos participado en eventos, ¿cierto? Y también en publicaciones de dossier que se han realizado ahí en esa revista. La red Universidad Psicológica, que es una revista importante también de Colombia, y también ustedes pueden acceder, luego voy a pasar a ejemplificar, pero luego ustedes pueden acceder a esta base, que es la EBSCO, y acá hay un video donde ustedes pueden acceder de la misma página de la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? Que es la red EBSCO, y ahí hay un video de cómo hacerlo a través de, digamos, es un tutorial de cómo hacer las búsquedas en la red, que ustedes tienen acceso directo desde sus digamos, cuentas de la página de la Universidad Playa Ancha. Entonces, aquí tenemos varias alternativas, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que ustedes busquen, digamos, podemos ir identificando en cada una de estas para poder ir encontrando algunos artículos de mi interés, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vámonos con la Interamericana de Psicología. Entonces ustedes se van a la revista. Ay, así esto no sé cómo sacarlo. Entonces, ya les voy a mostrar. Ahora, para buscar, eso me faltó decirles. Ya, tenemos los buscadores. Saben dónde ir, tienen los links, están las revistas, y ustedes solo tienen que buscar. ¿Y cómo buscar? Definir los criterios de búsqueda. Y aquí esto es importante. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo ahora. Pero ustedes ya definieron un tema de interés o están en ese proceso, y por lo tanto tienen que acelerarlo en caso de que todavía no lo tengan claro en el grupo que definieron. Tema o problema de interés. El grupo objetivo. Si van a ser el sujeto, si van a ser jóvenes, mujeres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, tienen que tener una delimitación espacial, es decir, si van a hacer investigaciones, y aquí lo que se recomienda es partir de lo local, lo nacional, lo regional, ¿cierto? Y lo internacional en el sentido solo de América Latina, que pueden haber cuestiones interesantes que se hayan hecho en otros países, pero lo que vamos a tratar de concentrarnos acá es con respecto a lo nacional, lo regional y lo local, ¿ya? Por eso que es importante las búsquedas también en las revistas de psicología y también las de la región, porque también se publican investigaciones de Chile en otras revistas regionales. Ese es un poco el sentido de por qué revistas regionales o revistas de otros países, porque también los artículos circulan, las investigaciones circulan en las redes de producción, digamos, de comunicación científica, que en este caso son las revistas. La idea es delimitarlo temporalmente, es decir, del 2010 al 2020, más o menos 10 años de producción, ¿ya? Y esto es importante porque ustedes pensarán, chuta, sí, es verdad, pero ¿cuántos artículos, no? O sea, ¿de cuántos artículos estamos hablando? Porque parece como que es grande, pero en realidad lo acotamos a que cada persona, digamos, cada uno de los integrantes del grupo logre identificar 3 artículos. O sea, la tarea que cada uno debe hacer del grupo es identificar 3 artículos personalmente, ¿ya? Si el grupo tiene 4 integrantes, van a reportar 2 artículos. Si el grupo tiene 5 integrantes, van a reportar 15 artículos, ¿ya? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Ahora, ¿cómo es que presentamos este ejercicio? Mejor al final les voy a mostrar el ejemplo, ¿ya? Para que en el fondo podamos explicar todos los elementos. Pues bien, volviendo. El procedimiento, tenemos los motores de búsqueda, digamos, dónde buscar los artículos, ahí están los links. ¿Cómo buscamos? Le ponemos el tema de interés, qué grupo objetivo, dónde lo vamos a buscar y en qué tiempo, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene que trabajar con 3 artículos, ¿ya? Leer los artículos, obviamente, y luego, ahora vamos a ver cómo se reporta esto. ¿Cuál es la pauta de ejercicio número 1? Aquí la tienen. Obviamente los integrantes del grupo, quiénes son,
los datos de identificación del artículo, la referencia de cada artículo revisado. Si son 4 integrantes del grupo, entonces son 12 artículos que para acá van a ir hacia abajo, que es un poco la referencia, el autor, el título, la revista, el volumen, el número, la página, el link de descarga, que me refiero a esto. Datos de identificación. Estos son todos los artículos que identificamos, se ponen en el documento, ¿ya? Y esto es importante porque aquí viene el procesamiento de esta información que tiene que ver con la matriz temática. Y de manera sintética, la idea es que ustedes identifiquen cada uno de los componentes de la matriz para cada artículo. Por eso les puse acá 1, 2 y hacia abajo la cantidad de artículos. Si van a ser 12 o van a ser 15, dependiendo del número integrante. Cada artículo tiene generalmente un resumen, ¿ya? Ahí los resúmenes, cuando están bien hechos los resúmenes, se expresa el argumento central o la tesis central del artículo. Entonces la idea es que ustedes aquí lo sinteticen en esta matriz. Por cada artículo, la tesis central del artículo, los principales resultados de los artículos, los hallazgos. Generalmente hay una estandarización también de cómo presentar investigaciones científicas y generalmente hay un apartado de resultados, discusiones y conclusiones, ¿ya? Eso facilita también porque es más fácil identificar en el fondo dónde están los resultados, ¿cierto? Cuáles son los argumentos centrales, etcétera, etcétera. Este quizás implica, entonces son más o menos relativamente simples. ¿Cuáles son los principales resultados? Y eso generalmente en los artículos se releva, es decir, le dan importancia. Los que escriben relevan la importancia. Uno, a veces lo retoman en las conclusiones o lo retoman en las discusiones y por lo tanto ahí uno puede extraer cuáles son los principales resultados de esa tesis que en realidad sustentan la tesis central. Tiene que haber una relación entre la tesis central y los principales resultados, porque los resultados me ayudan a sustentar mi idea central o mi tesis central. Y aquí hay una cuestión que pongan atención, por favor, porque tiene que ver con identificar, solo identificar, ¿eh? Aquí no hay que describir ampliamente ni nada de eso, sino que lo que hay que hacer es identificar cuál es el constructo psicosocial o enfoque teórico del cual se está adopta la investigación para aproximarse al fenómeno. Ejemplo, a mí hay un tema que me interesa, participación política de los jóvenes populares. Perfecto. Ahí tenemos un tema de interés, participación política, ¿cierto? Pero la participación política se puede estudiar desde la sociología, la antropología, desde la psicología, desde la economía, desde la administración, etcétera, ¿sí? Desde la filosofía, ¿sí? O sea, el tema es participación política, pero cuando me refiero acá al constructo psicosocial, y como vamos a buscar revistas de psicología, básicamente, ¿cierto? Porque estamos en una formación en psicología, ¿cierto? Necesitamos ver entonces cuál es el constructo psicosocial sobre el cual se aborda esa participación política, ese tema de interés. Entonces uno podría decir que a lo mejor encuentro artículos que trabajan más desde la representación social de la participación política de los jóvenes, o de la actitud, de las actitudes de la participación política de los jóvenes, o de las, digamos, de los efectos, digamos, emocionales o de los factores psicosociales que median la forma en la cual se produce la participación política, ¿sí? O la afectación emocional de quienes participan políticamente, jóvenes, no sé qué. O sea, hay distintas lentes interpretativos del fenómeno y esos lentes interpretativos es lo que tenemos que identificar como la categoría central desde la psicología que aborda ese tema. A eso me refiero con constructo psicosocial. Y el enfoque teórico, si va a ser un enfoque teórico experiencial, sistémico, ustedes eso ya lo manejan, psicoanalítico, constructivista, desde la complejidad, desde la teoría crítica o del construccionismo social. O sea, hay enfoque que uno lo va a identificar en el marco teórico, ¿ya? ¿Desde dónde entonces se está posicionando, desde el punto de vista de la psicología, ese enfoque? Se habla de identificación, no de descripción, ¿ya? Aquí tenemos que solo identificar, a ver, esto se trabaja en las representaciones sociales, ¿cierto? El constructo psicosocial y su enfoque teórico básicamente apela a la producción de Moscovici, por decirlo, por darle un ejemplo, ¿cierto? Entonces hay una perspectiva, el enfoque es de psicología social, de entendimiento de la participación política de jóvenes populares, de sujetos, digamos, en sectores populares, por darle un ejemplo, ¿ya? Y también los constructos temáticos y los constructos temáticos subdisciplinares de la psicología, si se aborda desde la psicología educativa, de la psicología social comunitaria, ¿cierto? Van de la mano,
¿ya? Entonces tendría que haber una coherencia entre el constructo psicosocial, el enfoque teórico y los constructos temáticos subdisciplinares de la psicología. Psicología educativa, psicología transpersonal, ¿cierto? Psicología que es como las subdisciplinas de aplicación educativa, de los ámbitos de trabajo, ¿no? El enfoque metodológico también es solo identificar si va un enfoque, está trabajando desde el punto de vista del enfoque metodológico cuantitativo, cualitativo, mixto, ¿cierto? Cuando se dice enfoque metodológico, tiene que ver con cómo se produjeron los datos y cómo se analizan los datos, si va a ser cualitativo, mixto, cuantitativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante también identificar el modo en el cual se produce el conocimiento. Por lo tanto, la aplicación de las metodologías son fundamentales. Y las principales conclusiones, ¿ya? Entonces, lo que ustedes deberían tener es esta matriz. Cada uno de ustedes que tiene 3 artículos va desarrollando esa matriz, después integran los artículos, ¿ya? Y aquí hay que hacer una redacción de los artículos. Y esto quizás es un elemento un poquito más complejo porque cada uno de ustedes va a tener acceso a 3 artículos, ¿cierto? Pero luego va a tener acceso a la matriz completa. Porque todos van a construir colectivamente ese estado del arte, ¿sí? Entonces, solo 2 páginas, más no. Entonces vamos a tener esta matriz y después solo en 2 páginas vamos a tener que integrar los resultados del análisis de modo tal de dar cuenta del estado del conocimiento sobre el problema de interés. Y las preguntas que son orientadoras para que ustedes redacten, ¿ya? ¿Cómo se explica la problemática? ¿Cómo se ha venido explicando? Se ha venido explicando básicamente desde 3 lineamientos, 4 lineamientos, y ustedes organizan. ¿Cuáles son los enfoques teóricos metodológicos usados? Es como transformar la matriz anterior a una redacción, pero ya que va integrando la bibliografía que ustedes revisaron. ¿Cuáles son los debates en torno al tema de investigación? ¿Cuáles son los constructos psicosociales que se han utilizado? ¿Cuáles serían los ejes de fundamentación? Si tienen que ver con lo normativo institucional, lo metodológico, lo ético-político, lo teórico, es decir, el énfasis en el cual se pone en juego el artículo, ¿cierto? O sea, a lo mejor hay un artículo de una discusión metodológica o hay un artículo que discute las cuestiones más bien ético-políticas o releva las cuestiones teóricas o básicamente una psicología aplicada al ámbito normativo institucional, ¿sí? Que más enfatizan, esa es la idea, digamos, desde el punto de vista de los ejes de fundamentación de una investigación, ¿cuáles son los elementos que más se estarían enfatizando en esas discusiones? En solo 2 páginas, ustedes tendrían que redactar esto, ¿ya? Pero tratar de organizarlo, de estructurarlo. Yo voy a tratar de mostrarle o enviarle un artículo en donde se ejemplifique esto, digamos, de un estado del arte ya escrito, expresado, para que también pueda complementar estas preguntas orientadoras para que ustedes puedan organizar esto que se ha producido, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esta cuestión? ¿Ya? Porque justamente, luego de que ustedes desarrollen estas 2 paginitas, digamos, con base en la matriz anterior, ¿ya? De la sistematización de las lecturas, ustedes tienen que discutir grupalmente y delimitar la pregunta de investigación, ¿ya? Porque, ¿cuál es el sentido de esto? Ustedes al hacerlo se van a dar cuenta que hay algunos elementos que no están tan claros o tan presentes en las investigaciones que hemos revisado. Y ahí uno podría decir, ¿cierto?, que quizás un constructo psicosocial o un constructo psicológico, ¿ya?, puede ser interesante a la luz de que no encuentro investigaciones relacionadas con este constructo psicosocial o este constructo psicológico. Por lo tanto, yo estoy haciendo una aportación novedosa al estudio del fenómeno de interés o a la problemática de interés, ¿ya? Entonces, la pregunta debe contener la categoría constructo psicosocial, el tema o problema, los sujetos que estarían siendo parte de la investigación o sobre los cuales se está haciendo la investigación, la delimitación espacial y temporal, y esto ustedes ya lo trabajaron fuertemente y lo trabajamos también cuando yo llegué respecto al tema de cómo delimitar una pregunta de investigación. Lo diferente de esto es que esta pregunta ya no surge de las ideas que se nos ocurren al grupo, sino que se sitúa en un debate, ¿cierto? Y de la producción de conocimiento y de investigaciones concretas que se hacen respecto a un tema de interés, ¿ya? Por eso que existe la distinción acá entre categoría y constructo, ¿cierto?, psicosocial o psicológico y el tema o problema, ¿sí? Entonces, yo tengo que tratar de delimitar esa categoría o constructo. Quizás
esa categoría no ha sido suficientemente desarrollada, no se ha tomado mucho en cuenta las discusiones sobre, por ejemplo, violencia en la escuela, o se trata mucho desde el punto de vista de la convivencia, pero no de algún otro punto de vista, ¿cierto? Entonces esto me permite un poco justificar mi aporte, el aporte de mi investigación. Ese es el ejercicio, esa es la pauta del ejercicio, ¿ya? La matriz, básicamente, 2 páginas de la redacción de lo que han encontrado y hacer una pregunta que va a dar cuenta de los vacíos que encontramos anteriormente. Abro las dudas o consultas. La, la búsqueda de material solamente está acotada a artículos o pueden ser otro tipo de aportes como libros, no sé, cosas así. Los libros, en realidad, digamos, la idea es que lo acotemos a artículos porque es lo que circula en la producción de conocimiento más fuertemente en la actualidad en América Latina y también en el país, ¿ya? El tema de los libros sí pueden ser trabajados, pero una vez que ya tú tengas como delimitado la pregunta de investigación y luego tengas que armar tu marco teórico, ¿cierto? ¿Cierto? Ya trabajar un poco más en la fundamentación, conceptual, de tu marco teórico, porque en los libros como que se desarrollan más los sistemas teóricos, ¿ya? En los artículos encontramos más bien evidencias empíricas, ¿cierto? O reflexiones teóricas también, pero que están acotadas a algún debate teórico, ¿ya? Por eso el artículo, como lo decíamos anteriormente, el estado del arte, parte de las evidencias empíricas que existen. Los libros, por el contrario, que son muy importantes, nos dan cuenta de los sistemas teóricos conceptuales, el desarrollo de investigaciones más de largo aliento, que nos permiten tener más elementos respecto de cómo organizar un marco teórico conceptual. Que en el caso nuestro, y le anticipo, solo vamos a tratar de identificar las categorías centrales, digamos, desde el punto de vista de qué teoría nos vamos a abordar, porque no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo de manera adecuada, y eso se va a continuar el próximo semestre cuando ustedes tengan que fundamentar sus marcos teóricos a partir de los cuales van a interpretar los datos que van a producir. No sé si respondo la pregunta, estimado. Sí, vale, vale. Entonces nos concentramos en los artículos por el poco tiempo que tenemos y porque ahí vamos a encontrar evidencias y respecto de la producción de información más actualizada que tenemos. Por eso que es de 2010 al 2020. Entonces, ¿qué se está produciendo? ¿Qué se está diciendo ahora? Digamos, en los últimos 10 años, esa es la pregunta, respecto de la violencia escolar o respecto de la cuestión de género en la escuela. ¿Sí? Entonces, a partir de esa pregunta, yo la voy a resolver no revisando todos los libros, porque no alcanzo, ¿cierto? Pero sí puedo ir a los artículos que condensan, digamos, las discusiones, condensan los resultados, discuten, dan algunos lineamientos, preguntas de investigación potenciales, identifican limitaciones de la investigación, entonces mucho más operativo desde el punto de vista de la elaboración de un estado del arte. Vamos entonces ahora a hacer un ejemplo, o no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o consulta. Queda más o menos clara. Yo creo que el documento se lo voy a subir, obviamente, y ahora voy a pasar a hacer un ejemplo para que podamos clarificar un poquito más cómo hacer esto. ¿Ya? Pero aquí está, nosotros nos vamos a ver. Si se fijan, aquí, pongan atención, están viendo, ¿cierto? Aquí tenemos la Red Interamericana de Psicología, ¿ya? Profe, no se ve. Perdón, chuta, es que no he compartido, de veras. Mejor vamos a hacer la de la psique. Esperemos un poquito, voy a hacer una revista chilena mejor. Que tiene un formato más similar al resto de las revistas. Bien. Esperemos un poquito. Bien.
Ahora les voy a compartir y les voy a dar un ejemplo. Seleccionamos pantalla completa. Aquí permitimos y ya deberíamos tener acceso entonces aquí. Esta es la revista Psique, que es una de las revistas más importantes de psicología de Chile, que es de la Universidad Católica de Chile, ¿ya? De las más antiguas también. Aquí estoy en inicio. ¿Se ve ahora, cierto? Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Aquí me voy a buscar. Todas las revistas tienen buscadores, absolutamente todas, ¿ya? Y también todos lo que yo le he subido, digamos, los links de la Redalix, que son también, te buscan muchas revistas, Redalix Cielo, son buscadores de artículos que están en un conjunto de revistas que están indexadas a estas bases de datos. Por lo tanto, yo voy a acceder a otras revistas, ¿ya? En el caso de Redalix, Cielo, Google Académico, ¿ya? Aquí nos situamos en revistas concretas de psicología. ¿Por qué? Porque tenemos distintas áreas de psicología que están trabajando los temas de interés. Entonces yo me voy a buscar, hago clic en buscar, y aquí ustedes tienen, buscar en todas las categorías. Pueden buscar autores, pueden buscar títulos, resumen, texto completo, ¿cierto? Etcétera. Aquí ustedes tienen la fecha. Le voy a poner del 2010, ¿cierto? Hasta diciembre, no, es 2020, estamos a, ya, junio vamos a poner hasta el 1 de junio del 2020. Ya, la idea es que siempre ese rango 2010-2020, ¿ok? Para que puedan buscar. Si ustedes quieren poner por disciplina, pero en general lo que yo recomiendo es que lo pongan arribita como el tema de interés, ¿ya? Por ejemplo, violencia escolar. Y ahí me va a buscar por todas las categorías. Si me aparece en el título, me aparece en el resumen, que tiene que estar en el texto completo, ¿cierto? Me va a aparecer la categoría, todos los artículos que tienen esa categoría en ese rango de tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Fácil. Aquí yo, ¿qué coloco? Mi tema de interés. O puedo adicionar una forma de adicionar, ¿cierto? Si yo me quiero concentrar en profesores, en ese sujeto, ¿cierto? Y a lo mejor puedo buscar Valparaíso. Primero lo vamos a hacer en general. Entonces le pongo buscar violencia escolar como tema. A ver, ¿qué hay sobre violencia escolar en esta revista? Y aquí, si se dan cuenta, me aparecen todos los artículos y los nombres: violencia y clima escolar en establecimiento educacional en contexto de alta vulnerabilidad social de Santiago de Chile. Miren, qué bueno. Ahí ya tengo uno y me puedo ir al resumen, me puedo ir al PDF, ¿cierto? Y ya tengo un artículo del 2012, ¿sí? Fíjense que solo ahí está el 2011. Introducción a la sección especial. A veces debe ser una sección especial de violencia escolar. Y ahí yo me puedo ir a ese y puedo también irme al... Por eso les digo que a veces que hay dossier. Dossier significa que son temas específicos que se discuten y llaman a concurso a los artículos que quieran discutir ese tema central. Y me puedo ir a eso. Y así sucesivamente yo voy buscando percepción de violencia escolar en estudiantes de enseñanza media. Tiene que ver con mi interés. Estoy buscando, mira, ahí ya tenemos una categoría psicológica o psicosocial, percepciones. Clima escolar, habría que ver desde qué categoría se está trabajando eso. ¿Sí? Una aproximación relacionada a la violencia escolar entre padres en adolescentes chilenos. ¿Se fijan? Es decir, ahí ustedes tienen que ir definiendo claramente sus criterios para ver con cuál me quedo y cuál artículo analizo. Es decir, un primer filtro. ¿Ya? Y ahí tenemos. Dos artículos. Son los que me aparecen, pero incluso me manda 2000 al 2000. Yo pedí... Ya, ahí tenemos un ejemplo. Vamos viendo, por ejemplo, violencia escolar, profesores. Me aparecen 3 artículos del 2011.
Efectividad, estrategia de prevención de violencia escolar, la experiencia del programa Recoleta en buena. Mira, ahí ya tienen una experiencia, una aproximación relacional de la violencia escolar entre pares en adolescentes chilenos, perspectiva adolescente de los factores intervinientes, individualizando la violencia escolar, análisis de prácticas discursivas en la escuela municipal, y ahí ya tienen prácticas discursivas, y ahí hay un enfoque teórico de la discursividad que se diferencia a lo mejor de la efectividad de estrategias de prevención. ¿Se fijan o no? Y ahí uno puede ir identificando qué se ha escrito sobre profesores en esta revista, ¿ya? Sobre violencia escolar y profesores, si es que ponen o no ponen el acento en profesores. Siempre hay que revisar el resumen. Vamos viendo, por ejemplo, veamos el resumen. ¿Qué nos dice? Así como buscamos. Fíjense la evidencia empírica. Se describen los resultados de la evaluación de efectividad de un programa destinado a disminuir la violencia escolar en 4 establecimientos municipales de la comuna de Recoleta, perteneciente a la región metropolitana. Se usó un diseño preexperimental con preprueba, postprueba, con un solo grupo. Aquí ya tenemos una perspectiva, digamos, cuantitativa. Fueron evaluados 677 estudiantes entre en 2006 y 553 en 2008, o sea, hay una muestra importantísima. De quinto básico a cuarto medio se consideran 8 factores de violencia, según la percepción de testigos, víctimas de agresores, el clima escolar. Hubo una disminución, y ahí nos van los resultados, fíjense. Hubo una disminución de la violencia entre ambos años en los factores observador y víctima de violencia, entre pares observador, perdón. Hubo una disminución de la violencia entre ambos años en los factores observador y víctimas de violencia entre pares, observador de violencia antisocial, observador de violencia de alumnos a alumnas, bla, 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 bla. Al comparar los mismos niveles en ambos años, solo disminuyen observador y víctima de violencia. Este es un típico estudio con SPSS, digamos, cuantitativo, y los resultados muestran, y aquí ya me dice los resultados, muestran efectividad del programa en materias promocionales y preventivas, pero no en conductas más graves de violencia. Ahí tenemos una conclusión central de este artículo, y que uno podría decir, a ver, chuta, entonces, si esto es así, entonces a lo mejor yo me podría enfocar mi investigación cualitativamente a abordar este aspecto que no aparece como dimensión de la efectividad de programas. Es decir, los programas ayudan en términos promocionales y preventivos, pero no necesariamente en conductas graves. Y a lo mejor mi investigación puede adentrarse en analizar más en profundidad de una perspectiva cualitativa sobre comportamientos de violencia grave en las escuelas. Se destaca la importancia de avanzar en evaluaciones de programas de violencia escolar. ¿Se entiende, no? O sea, miren, fíjense, leí solo un resumen de un solo artículo y ya tengo una idea novedosa para investigación. Ahora, digamos, esto me conecta con alguna idea novedosa de investigación. ¿Sí? Novedosa en el sentido, si luego toda mi búsqueda más o menos me da resultado de que el tema de la violencia grave a lo mejor no ha sido lo suficientemente estudiado en los establecimientos educativos. ¿Se dan cuenta por qué es importante hacer este trabajo del estado del arte y no solamente pensar preguntas, sino adentrarse en lo que existe respecto a qué se ha conocido y producido e investigado a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, para poder entonces pensar investigaciones que sean más novedosas y que aporten al conocimiento? Esa es la cuestión. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De cómo yo, entonces, si esto calza, entonces lo selecciono. Y si lo selecciono, lo traspaso a la matriz, ¿cierto? Y así voy seleccionando en función de mis intereses investigativos, ¿ya? Van a pasar por hartas revistas, igual es interesante que también como aprendizaje sepan cuáles son las revistas, cómo buscar, ¿cierto? Y qué cuestiones novedosas pueden aparecer, porque les va a servir para sus tesis también. Y un poco de lo que preguntaba, no sé si recuerdo, Matías, los libros justamente tienen que ver con estas reflexiones más profundas, más teóricas, que también nos ayudan, obviamente, pero aquí lo que nos interesa saber es qué se ha producido. Y eso lo vemos a través de estos artículos que son más cortos, ¿cierto? Que más sintéticos, y que también nos linkean con algunas otras, ¿cómo se llama?, investigaciones o autores o autoras que a lo mejor no conocíamos, que no hemos conocido en la formación que hemos tenido, y eso suele suceder. Y aquí tienen el acceso al PDF completo. Le hacen clic y ya tienen el PDF y pueden trabajar con ese artículo. ¿Duda o consulta hasta acá? No, solo de esta sección la conformación de grupos, Iván. ¿Todo
claro, perfecto. Es súper entretenido hacer esto, sobre todo cuando uno es medio inquieto y anda buscando qué se ha producido y que esas búsquedas no están necesariamente en la formación que hemos tenido, y eso hay que reconocerlo. O sea, hay cosas interesantes, sí, pero no es todo. Y tampoco, digamos, se actualizan muchas veces los programas, o sea, en términos de los contenidos que se pasan. Se priorizan algunos, otros no, pero hay un mar de posibilidades respecto de qué se hace en investigación empírica. Si se fijaron, ahí había una muestra importantísima, ¿ya? O sea, esos datos igual tienen validez en términos de la cantidad de test que se hicieron, ¿cierto? De pruebas que se hicieron y que permiten sustentar de mejor manera ciertas tesis centrales, ¿ya? Y no solo especulativas, ¿ya? Estamos hablando de producción de conocimiento científico que tiene que sustentarse, ¿sí? Pues bien, eso más o menos es la idea, ¿cierto? Y para finalizar esta parte quisiera ya sintetizar las ideas centrales y les voy a terminar de compartir entonces la presentación, que la van a tener también subida en el iAula. Se las voy a subir hoy día mismo para que tengan el respaldo. Bien. Entonces, ahora voy a hacer un cierre de ¿cómo se llama? Del ejercicio, que básicamente tiene que ver con una revisión, que la pregunta de investigación, la delimitación de la pregunta de investigación va a derivar o deviene de, primero, una revisión sistemática de las investigaciones producidas que existen en un marco temporal de 2010 a 2020, ¿cierto? Para actualizar el conocimiento sobre una temática de interés, ¿ya? Por eso es una revisión sistemática por el conjunto de revistas, y luego procesamos esa información, nos situamos en una comunidad científica que está discutiendo, produciendo información, produciendo investigación sobre esto, y también identificando los debates que existen en las comunidades científicas, porque, ojo, también la comunidad científica existe pensamiento más hegemónico, existe pensamiento más crítico o contrahegemónico, ¿cierto? O dicho crítico, a veces hay conocimiento que se dice ser crítico, pero igual reproduce las condiciones sobre las cuales está criticando, que hay unas cuestiones ahí medias locas que a veces suceden. Pero a lo que voy es que tenemos también, la comunidad científica no es homogénea, hay distintas perspectivas de análisis teórico, metodológico, ¿cierto? Hay distintas posturas epistemológicas, y que eso es importante más o menos tener este paneo, pero a través de una revisión sistemática, para que finalmente podamos identificar tendencias. Esa es la idea. Vamos a identificar tendencias. ¿Saben que la violencia escolar en Chile, en los últimos 10 años, diría la conclusión de mi estado del arte, principalmente se han construido investigaciones de corte cognitivista, a lo mejor, que trabajan más bien con enfoques cuantitativos y cuyos temas centrales de abordaje de la violencia escolar han estado más bien centrados en el tema de la violencia entre niños, por decir. Ahí yo tengo una conclusión de una revisión de un estado del arte, identifico las tendencias teóricas, bueno, se han abordado a través de los enfoques más bien comportamentales, de la perspectiva cognitivo-conductual, ¿cierto? Por tanto, a lo mejor va a ser interesante abordar una perspectiva quizás psicoanalítica respecto de esta cuestión. Aporta el conocimiento, claro, es una perspectiva que a lo mejor no ha estado tan presente, y de esa manera se van generando ciertas discusiones y debates al interior de esta comunidad científica que, insisto, no es homogénea, y generalmente al interior existen disputas. Psicología es una cuestión que en general pareciera ser que es una sola, pero en términos de definición es una sola, pero en términos reales es una disputa permanente entre perspectivas y concepciones, ¿cierto? Respecto de qué es la subjetividad, cómo se mejora cuál es la concepción que se tiene de salud, ¿cierto? Cuáles son los procesos psicológicos, los procesos psicosociales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa acá es identificar tendencias, ¿sí? Solo estamos organizando la información para desde ahí tener este paneo general y decir, mira, ahora sí me voy a ir por aquí, porque esto no se ha estudiado tan claramente, no hay explicaciones suficientes respecto de esta situación, y me parece que este enfoque psicosocial o psicológico aporta a la discusión, y eso justifica mi investigación, y, digamos, están haciendo un aporte, ¿no? Eso. Y obviamente las tendencias de autores, los enfoques, las metodologías, ¿cierto? Y un poco esto es una síntesis del esquema que les presenté, digamos, del ejercicio que les presenté anteriormente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Una síntesis nuevamente. Están los medios que reconocimos, como la revista. Buscamos idiomas nativos y extranjeros,
¿cierto? Digamos, más bien buscamos en español, ¿ya? Del 2010 a 2020, ¿cierto? Elaboramos la matriz temática, que le mostré, hacemos la síntesis integrada, ¿cierto? Que estas dos páginas orientadas por estas preguntas van respondiendo esas preguntas, pero como redacción, es decir, como que se note una integración de los distintos textos y una organización de los distintos textos, y la elaboración del documento que implica también la delimitación de la pregunta de investigación, que es sobre lo cual yo luego voy a retomar para hacer una retroalimentación general y específica la clase subsiguiente a la entrega de este trabajo, de este ejercicio en realidad. Y aquí tenemos la matriz nuevamente, que ya se las mostré. Van colocando el nombre del artículo, tesis central, resultados, constructo, enfoque metodológico y las conclusiones de cada uno de los artículos. La síntesis integrada, las preguntas que les mostré, ¿cierto? Y la delimitación de la pregunta, que tiene que ver, ojo, con el constructo psicosocial o psicológico, el tema o problema, es decir, esto lo definen ustedes. Esto y aquí deviene de la discusión grupal. Son ustedes quienes definen cuál es el constructo que vamos a abordar, cuál es el enfoque desde la psicología, cuál es la categoría principal que nosotros vamos a abordar desde la psicología. Percepciones, significaciones, discursos, representaciones sociales, actitudes, estereotipos, discriminación, xenofobia, categorías que sean trabajadas desde el punto de vista de la psicología en general y en este caso la psicología social en particular, o la psicología educativa, ¿cierto? O la psicología clínica también, ¿cierto? Que puedan aparecer constructos o categorías que nos permiten aproximarnos desde el punto de vista clínico a los fenómenos también, ¿ya? Porque tenemos aproximaciones clínicas, aproximaciones educativas y también a lo mejor conexiones entre ellas. O sea, hay formas diversas de producir el conocimiento, ¿ya? Pero a lo que voy es que tiene que estar claramente identificado el constructo psicológico, porque estamos en una carrera que se llama psicología. Y tenemos el tema o problema, ¿cierto?, que tiene que ver con el tema de interés, ¿no? ¿Sí? Los sujetos beneficiarios van a ser en jóvenes, mujeres, adultos mayores, niños, niñas, mujeres y adultas mayores, o mujeres y niñas y adultos mayores. O sea, ahí va a depender de la decisión de ustedes, ¿cierto? Y también de la factibilidad para poder desarrollarlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Es decir, ¿en qué lugar? ¿En Valparaíso? ¿En una institución? ¿En el colegio tanto? ¿En el barrio tanto? ¿Cierto? Y lo vamos a hacer vamos a hacer una investigación que va a reportar desde hace 5 años atrás, 10 años atrás, dependiendo de la entrevista, o lo vamos a hacer solo en la actualidad, ¿cierto? Pero esta es la composición, digamos, clásica, a partir de la cual uno va a generar una pregunta de investigación. Por el ejemplo más que yo ya le he dado a algunos que estuvieron conmigo, pero que quizás que es muy gráfico, que tiene que ver con el tema de que yo voy a estudiar las actitudes sobre la violencia escolar en profesores del colegio X entre 2015 y 2020. Ahí tengo la delimitación de mi pregunta. ¿Qué justifica eso? El estado del arte. Identifiqué que hay muy pocos estudios, casi ninguno, digamos, o no lo suficientemente desarrollado, que aborden una perspectiva actitudinal de los profesores respecto a la violencia. ¿Ya? Entonces mi investigación ya se justifica en función de, o deviene, de esa delimitación deviene de ese análisis del estado del arte, de los distintos artículos que me actualizan en el conocimiento producido respecto de la temática de interés, pero desde la psicología. ¿Sí? Aquí no estamos buscando otras disciplinas, desde la psicología. Por eso que son revistas de psicología, buscadores de revistas que también tienen que identificar que tengan elementos desde la psicología, ¿ya? Bien, dudas o consultas. A ver, acá tengo una pregunta. Todo claro, gracias, Iván Núñez. Profe, y en el caso de no encontrar tantos artículos que respalden nuestra temática, lo dudo porque igual hay harta producción, pero si fuese el caso, o sea, ¿por qué? Porque no es solo esa revista que le acabo de mostrar. Tienen distintos buscadores. Tienen buscadores de revistas, tienen buscadores de un conjunto de posibles revistas, porque esa del Colegio de Psicólogos, la que yo les mostré, es solo una revista de Chile, pero tienen acceso a la mayoría de las revistas de Chile importantes, digamos, y también tienen acceso a otras revistas, como la Interamericana de Psicología, donde también hay
producción de investigaciones chilenas, y también Revista de Colombia, que es una revista psicológica que es muy importante, que también que... sí, a las 11, ya estoy terminando. Entonces, no sé si respondo, pero puede ser el caso, pero yo creo que no, porque tienen un amplio abanico de posibilidades de buscadores, ¿ya? Por eso que es importante que hagan esta semana esta búsqueda, y para poder acotar, digamos, la pregunta y ampliar la búsqueda. Para poder acotar, debemos acotar nuestra pregunta, ampliar la búsqueda. Ojo, ahí en el mismo ejercicio que les voy a subir está explicitado cómo buscar. Entonces, ustedes tienen el tema de interés, el grupo de interés, ¿cierto? Quizás pueden buscar por localidad, Valparaíso, Chile, ¿cierto? Tienen a nivel regional, a nivel local, ¿cierto? Acotan la pregunta, van buscando y van jugando. Esa es la idea. Y van seleccionando cuáles son los artículos que les corresponden, ¿ok? Entonces, no es... tienen harto para buscar. Eso es lo entretenido. Cada uno de ustedes busca 3 y se van poniendo de acuerdo, ¿cierto? Para que luego puedan procesar esta información. Va a ser entretenido, la verdad, porque se van a encontrar con sorpresa. Yo estoy seguro de eso. Y la entrega de esto, entonces, como les decía inicialmente, ya a ver, no me acuerdo la fecha, solo con esto voy a terminar, para que tengan claro. A ver, esta la tengo acá, ya les digo la fecha. Generación de proyecto, y con esto voy a terminar. Es el 24 de julio. El viernes 24 de julio, esto quiere decir que es para el viernes de la próxima semana. O sea, tienen toda esta semana y la próxima para hacer este ejercicio. ¿Ya? Y por favor me mandan, recuerden la tarea que está en el iAula, donde dice tarea, ahí hay una matriz que me mandan sus temas de interés, digamos, y me mandan el nombre de los integrantes del grupo para que nos vayamos organizando. ¿Alguna otra duda o consulta para ir cerrando? Bien, perfecto. Entonces, no vamos a dar lecturas para la próxima semana, para que en el fondo se concentren en estas búsquedas, que ya hay harto trabajo, ¿cierto? Y vamos a darle continuidad entonces la próxima semana a lo que es la presentación de la pauta de trabajo final, para ir también nutriendo el tema de cómo construir el problema, ¿cierto? De mejor manera, y luego operacionalizarlo en objetivos y llegar al aspecto metodológico, y con eso vamos a cerrar el semestre. Así que yo les agradezco su atención. Espero que sigan estando relativamente bien en este contexto de crisis transversal y diría yo, crisis civilizatoria, ¿ya? Espero que podamos seguir adelante, que nos vamos acompañando en este proceso. Recordemos que estamos construyendo y por tanto cuenten conmigo. Cualquier duda, me escriben al correo electrónico, ¿cierto? Y puedo yo ir también resolviendo dudas en el transcurso de la semana. Recuerden que yo trabajo de martes a jueves, y eso les podría ofrecer también para que podamos ir complementando y apoyando y retroalimentando este trabajo colectivo, que es muy importante para que ustedes puedan titularse. Así que por favor definan sus temas de interés, mándenme el tema de la pauta de trabajo 1, que ya había quedado pendiente, ¿cierto? Y cualquier duda me escriben. Así que les deseo de todo corazón que estén bastante bien. Voy a subir el video, obviamente siempre lo hago, así que por eso tranquilo que voy a subir el video, voy a subir la guía de trabajo, ¿cierto? Y voy a subir también el PPT de apoyo, que sintetiza las ideas centrales del texto que tenían que haber leído para hoy. ¿Estamos entonces? ¿Nos despedimos? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Francisca, muchas gracias a ustedes también por la atención. Vamos con fuerza, nos vamos acompañando entre todos, que vamos a salir adelante y vamos a tener bonitos productos y ideas de investigación. Y para eso estamos, para que vayamos construyendo conjuntamente este proceso y acompañándonos también en estas dificultades. Así que un fuerte abrazo para todas y todos. A seguir adelante, tenemos muchas cosas por delante que transformar. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias, que esté Que bien. les vaya muy bien. Igual. Bien, voy a cortar entonces.